Saludos. Hoy tengo el placer de encontrarme con un amigo, Fernando Abreu. Fernando, yo quiero empezar el día preguntándote a ti, ¿cuál tú crees que debería ser el rol del gobierno en la sociedad en general y en la sociedad dominicana? Daniel, muchísimas gracias por la invitación. Tengo entendido que soy el primero de tu show, de tu nuevo show, y felicidades, un buen estudio. Te felicito bien por Muchísimas gracias. la verdad. Mira, es una excelente pregunta. ¿Cuál es el rol del Estado en la sociedad? Bueno, esa pregunta es bueno contestarla con también cuál es el límite, cuál es la libertad y el límite natural de la libertad, que van totalmente de la mano. El rol del Estado es garantizar los derechos naturales de cada ser humano, que es también igualmente la libertad natural, en donde una persona puede hacer lo que le plazca, es totalmente libre, con excepción a lo que se llaman los límites naturales de la libertad del ser humano, que es prácticamente, primero, el principio de no agresión. No se le puede hacer daño a los demás, al otro. Tu libertad y tus derechos llegan hasta que comienza el de los demás. Es decir, tú no puedes agredir a otro, no puedes violentar a otro, no puedes matar a otro, y por eso mismo no se puede matar a otra vida. Y por eso, desde la concepción, desde que una vida es vida en la concepción, genéticamente y biológicamente, y por eso tampoco se puede abortar y hacer ese tipo de libertades. Esa es una primera, que también coincide mucho con la responsabilidad civil, hablando ya jurídicamente, que es no hacer daño a los demás. El que hace un daño tiene que pagarlo. Eso está incluso en nuestro Código Civil y en el Código Civil del mundo completo. Y bueno, ese primer límite de la libertad, ese primer límite de la libertad, genera que el Estado tiene que garantizar seguridad y justicia. ¿Verdad? Seguridad y justicia. El siguiente límite de la libertad, ya hay un rol esencial de seguridad y justicia de parte del Estado. Bien. El segundo límite de la libertad viene siendo la ética de la emergencia. La ética de la emergencia, que aquí se une con filosofía ética y moral, que es el estudio del bien y el mal, que es bien, que es el mal, etcétera, que es bien profundo. O sea, si comenzamos a mencionar autores, aquí no terminamos, pero así para decirte tres principales, por ejemplo, Tomás de Aquino, Kant, y dentro de lo que está mal Hegel, etcétera. Pero vamos a dejarlo ahí. John Locke entra un poco. Pero prácticamente esta filosofía viene siendo que no se puede dejar que quien está en una situación de emergencia, de una necesidad crítica, se muera o padezca. Es decir, no se puede, y esta es la parte que justifica lo que los gringos le llaman un safety net a los pobres. Es decir, no se puede dejar que los pobres se mueran, y que tus necesidades verdaderamente muy básicas estén cubiertas. Y por eso el Estado, solamente para los pobres, una intervención muy limitada, sí, para la gente más humilde. La gente más humilde, se le garantice esa alimentación, seguridad, alimentación, salud y educación, pero solamente a los pobres mientras estén en ese estado de pobreza. No a todo el mundazo, a todas las clases sociales, desde el nacimiento hasta la muerte, como dicen en inglés, de cradle to grave, como se dice en Estados Unidos, como quieren todos los socialdemócratas. Porque si tú se lo das a todo el mundo para siempre, infinito, y como un derecho, en vez de como una obligación ética que la sociedad tiene que cubrir, si tú lo meten como un derecho para todo el mundazo, entonces entramos en el problema de que hay que subir más los impuestos, y estamos en ese ciclo vicioso de que subiendo impuestos creamos más castigo al capital, que se traduce a más pobreza, desempleo. Okay. Entonces generamos ese ciclo vicioso. Y el tercer elemento, para responderte a tu pregunta bien, sí. El tercer elemento viene siendo la imposibilidad tecnológica de la participación del Estado. Hay cuestiones que el sector privado no puede todavía, tecnológicamente todavía no puede desarrollar. Y una de esas, por ejemplo, es la cuestión de la seguridad, que también está cubierta por el primer elemento del principio de no agresión. Pero ¿por qué el sector privado? Y aquí entramos ya en la discusión del anarcocapitalismo contra el minarquismo, y desde ahí a todo lo demás en la derecha, centro derecha, incluso de toda la izquierda. Ahí se ve esa diferencia de por qué no somos de derechas, de nueva derecha, pero no ANCAP, no anarcocapitalista. Viene siendo porque
aunque por lógica de mercado se puede deducir, y por eso le tengo respetos a los ANCAPs, a los anarcocapitalistas, de que es muy superior y mucho más eficiente que el Estado. Sin embargo, como no hay ninguna experimentación controlada, como no tenemos suficiente evidencia empírica de que realmente privatizando la seguridad nacional y la seguridad ciudadana, o sea, la policía sea privada, tenga éxito, como no tenemos esa experimentación, no estamos dispuestos a llegar ahí, porque no sabemos sencillamente si la competencia, en vez de una competencia de una empresa con otra, de cualquier producto, sea literalmente una guerra, porque estamos hablando del monopolio de la fuerza en sí. Sí, aunque, pareciera. Aunque hay que clarificar un punto. Sí. El mercado privado no es la mejor solución para todo problema. Y déjame darte un ejemplo histórico. Sí. Los bomberos y la primera brigada de bomberos privada en el Nuevo Mundo se fundó en la ciudad de Chicago en el siglo XIX. Uh-huh. Y antes los bomberos eran privados. Uh-huh. Si vamos a suponer, tú tenías tu casa y tú y yo éramos vecinos y tú le pagabas a los bomberos. Uh-huh. La mía cogía fuego y los bomberos no hacían nada hasta que la tuya coja fuego. Y si usted fija, lo que tú estás diciendo coincide perfectamente con varias de las excepciones que yo puse. Una es la imposibilidad tecnológica, que te voy a decir una, y dos es la ética de la emergencia. Por eso estas cuestiones así de seguridad, de todo lo que cubre ética de emergencia, en este caso, que se queme tu vivienda y tú mismo, sí es un rol del Estado. Ahora bien, como tú bien dices, la evidencia no está en que todo, absolutamente todo, el mercado tenga la suficiente tecnología. Es decir, cuando digo el mercado es todo lo que no tenga el monopolio de la fuerza. Es decir, sin tener el monopolio de la fuerza, tenga la suficiente tecnología para que funcione ese mercado. Y por eso la nueva derecha, que no es anarcocapitalista, sino minarquista, de asistencialismo mínimo, etcétera, por eso mismo no es anarcocapitalista, porque se basa en evidencia empírica. Se debe basar primero en epistemología, que es el estudio del conocimiento científico, que incluye lógica científica, las leyes de la lógica, conocer todas las falacias formales. Segundo, evidencia empírica en todo su grado, desde el método científico, con una experimentación natural o aleatoria controlada, en un grado menor correlaciones, RCTs en economía, etcétera, hay diferentes ejemplos, a luego el límite del conocimiento, que se puede conocer y no conocer, que cubre eso que la evidencia empírica y que el método científico descubrió, cuál es el límite de ese conocimiento que está cubriendo eso que se descubrió, y finalmente la filosofía del lenguaje, que es el significado de las palabras en sí, porque las palabras pueden tener diferentes significados dependiendo del contexto en el cual se usen. Entonces, por eso, esa es la diferencia también entre una nueva derecha, que es epistemológica, fundada, based, como se dice en inglés, a la vieja derecha intuitiva, que simplemente eran así porque crecieron así, los criaron así, los padres eran así, por costumbre, por cultura, y no, eso no funciona. Lo que funciona es algo fundamentado para poder combatir el crimen infierno que representa la izquierda hoy en día. Bueno, pues déjame ver si entiendo tu posición del rol del gobierno en la sociedad en general y en la sociedad dominicana. Sí. Y el rol del gobierno es un mal necesario para poder cubrir las pocas excepciones. Las pocas excepciones, correcto. Y por eso debe ser mínimo. Mínimo. Sí. Y ojo, no se sabe, hay algo interesante, no se sabe si a futuro realmente eso en el cual el Estado actualmente tiene que estar obligatoriamente, como la seguridad, si a futuro por alguna tecnología muy avanzada, si el mercado lo pueda suplir, el sector privado lo pueda suplir de forma más eficiente. Lo que queremos es que sea eficiente y que cubra y tenga acceso a todo el mundo que tiene que tener acceso. Punto. Aunque el libre mercado también tiene sus fallas. Tú sabes que la mayoría de las fallas de mercado que en la historia se, entre comillas, conocen son falacias. Pero tú me puedes, si tú quieres me dar un ejemplo, hay varios ejemplos. Martin Shkreli. O sea, hay mucho. Te voy a decir el ejemplo clásico, el ejemplo que más se utiliza, bueno, dos de lo que más se utiliza. Primero es el del 1929, en el cual el stock market crash del 29 de la Gran Depresión mundial. Sí, si tú lees los libros, la mayoría de ellos, lamentablemente, no solamente lo de economía, lo de macro, también los libros de historia universal, donde te enseña eso, o historia de Estados Unidos, la mayoría lo sobresimplifican, claro, con el revisionismo marxista histórico que ya infectó todos los libros, y dice que simplemente fue que un fallo del mercado por lo que le llaman, entre comillas, greed, que es egoísmo, avaricia,
que creó una sobreproducción y una sobreoferta, y entonces eso hizo un desequilibrio enorme, y eso causó esa crisis, bla, bla, bla. Un ejemplo mucho más contemporáneo. Pero, para terminar el ejemplo, Ujú. no se ven a lo que hubo detrás de eso. Nada más están viendo lo que ellos ven como una causa, que no es la causa, y no están viendo la intervención estatal que hubo antes. Y si uno se fija tanto en ese ejemplo del 29 como en el 2008, si uno se fija en ambos ejemplos, tú te vas a dar cuenta que el Federal Reserve, que es el Banco Central de los Estados Unidos, ya estaba haciendo política monetaria expansiva, reduciendo la tasa de interés a niveles ínfimos que no son naturales en el mercado, incentivando lo que en la escuela austríaca se llama malinvestment, que es mala inversión. Y aparte de eso, tú tenías a Freddie May En el caso del 2008, tú tienes más elementos. Tú tienes una intervención estatal directa. Tú tienes empresas semiestatales dando préstamos sin garantía en conjunto con una tasa de interés artificialmente casi a nivel de cero, incrementando una demanda artificialmente, como le gusta al keynesiano, lo cual crea que suban los precios, sube la demanda hasta que explote la burbuja, creando burbujas. Pero déjame darte un ejemplo mucho más contemporáneo que esos dos, en donde yo ahora pienso... en la crisis de la pandemia. No, antes. Dale. Martin Shkreli. Ajá. Él compró una farmacéutica y por libre mercado y por la mano invisible, por decir, decidió subir una medicina que, si no me equivoco, valía $40 y decidió cobrar $800. Porque hay medicamentos como la insulina que son totalmente inelásticos. No importa el precio que se ponga, hay gente que la tiene que consumir o se va a morir. Correcto. Bueno, el señor terminó cayendo preso por abuso de mercado, porque la justificación económica que él usó para subir el precio no es algo que ningún economista acepta como válido. Mira, te voy a decir lo mismo que te dije ahorita. ¿Eso era un mercado libre? Totalmente. No, te explico por qué no. En ese sector, y es el mismo problema que siempre hacen, que creen que hay una falla de mercado cuando realmente no lo hay. Lo que hay es un intervencionismo estatal agresivo, fuertísimo, que es que hay una regulación. Ese mercado tiene una regulación enorme. De hecho, pharmaceuticals y la industria médica es, por definición, uno de los mercados que está más intervenido. Y eso tú lo puedes incluso comprobar con los índices de doing business y de libertad económica dentro de esos sectores, que están pésimos. Encima de eso, bueno, hay muchísimos otros problemas, pero también incluso hay temas de impropiedad intelectual ahí. Pero propiedad intelectual no es necesariamente igual a free market. Depende de qué tan... el tema es muy complejo porque habría que irse a cada legislación. Pero a veces hay dentro de la propiedad intelectual, la legislación de la propiedad intelectual, hay sobreregulaciones que no están definidas por los mercados, están definidas por una intervención estatal. El problema surgió con esa persona por la justificación de subir de precio. Un economista te dice a ti que uno no puede fijar precio por la inversión en el sentido de un producto, y te voy a dar un ejemplo de lo que quiero decir. Yo gasté 100 millones en investigación y desarrollo. Cuando yo empecé esa inversión y cuando la acabé, yo no sabía si iba a tener un producto, si iba a ser exitoso y si se va a vender. Así yo no puedo... Todas esas inversiones perdidas, por decir, no pueden ser justificadas para yo decidir de un día a otro de una medicina que ya existía y que ya estaba en el mercado, que se multiplique de precio a un nivel estratosférico. Y eso es lo que digo, que como yo entiendo cómo por la inversión de repente, sí. El tema es que nadie debe fijar el precio a la inversión de alguien, porque precisamente esa persona es que tiene internalizado todos los costos y beneficios que necesita lograr para poder tener una rentabilidad. Y esa persona es que tiene que decidir si va a tomar el riesgo o no va a tomar el riesgo, si va a fracasar o no va a fracasar. Y precisamente lo bonito del libre mercado, que si realmente fuera libre, que es el problema, que no fuera realmente libre, es que la única forma de tú enriquecerte es satisfaciendo mejor las necesidades de los demás. Entonces, si tú, en un mercado verdaderamente libre, no el monopolio que él tenía por las regulaciones que existían, pero si él
tuviera un mercado verdaderamente libre, como ha dicho Ayn Rand, es imposible que un solo hombre se apodere de todos los recursos naturales de un solo bien. Es imposible físicamente, en cuanto a recursos, sencillamente es físicamente imposible, porque siempre hay más personas y más inversionistas con capital que te pueden hacer competencia. ¿Cuándo es posible? Cuando tú tienes el papá Estado protegiéndose con sus regulaciones. Entonces, hay monopolio natural. Se pueden dar los monopolios naturales que se han podido dar y que se pueden dar cuando son naturales, que son muy pocos los que son realmente naturales. La mayoría de los que existen no han sido naturales. Y gracias por traer temas, porque es uno de los mitos que yo quiero destruir. Solamente se puede sostener de una forma muy corta en el tiempo y se hacen insostenibles y luego se forman oligopolios y luego se van a competencia. ¿Cuál es la solución a la competencia contra el monopolio no, centralizado? el libre mercado es la solución, porque es imposible mantener un monopolio natural sin proteccionismo por mucho tiempo. Entonces la utilidad de agua. Y eso que aún, pero mira algo, aún en el tiempo que dure siendo un monopolio natural, Ajá. ¿cuál es el problema? Porque te voy a decir algo, es un benefactor social. Porque no. la única forma que ese individuo se puso en un monopolio, si es natural, si realmente pudo mejorar sobre toda la competencia, fue únicamente porque pudo darle un mejor servicio, mejor precio y satisfacer mejor las necesidades de los demás, de los consumidores. Porque como es un sistema voluntario, no estamos hablando que no está el Estado metido, es un sistema voluntario, la única forma de enriquecerse y quedarse todo en el mercado, aunque es imposible por mucho tiempo, pero la única forma de hacerlo es literalmente beneficiando más a los demás, a los consumidores que le van a comprar, porque tú no tienes una pistola en la cabeza, como hace el Estado con los impuestos, que dice dame tu dinero y sí. Esas personas literalmente tuvieron que estar dispuestas a dar el dinero que sacaron con el fruto de su trabajo, con el sudor de su frente, a entregar esa parte del dinero por lo que tú le estás ofreciendo, por ese bien y servicio que tú le estás ofreciendo. Por eso. Eso no y dejan poner algún ejemplo. Permiso, pero un momento. Eso, y cuando hablamos de esos monopolios naturales. Nada más poner un ejemplo. Un ejemplo. Porque es importante. Buen ejemplo aquí. The Big Four de los Four Titans of Industry. Sí. Rockefeller, JP Morgan, Vanderbilt, Carnegie, todos. Ahí estaba el petróleo, ahí estaba acero, ahí estaba el banking system. No tenemos que ir tan lejos de Estados Unidos, por ejemplo. Sí. Un monopolio pero déjame natural. terminar la idea. Todos fueron gracias a la hiperregulación estatal con precisamente el Sherman Act, que ellos mismos financiaron, que te venden, que era antimonopólico, pero era el que le ayudaba a ella. Sí. Fue por eso. Por ejemplo, sin el Estado, ellos no podían. ¿Cómo yo puedo hacer un CAS privado en este país sin que haya una injusticia inherente? Porque ya cuando yo entro... Un CAST. El CAST. El sistema de acueducto de agua aquí. ¿Por qué yo no puedo tener 3 compañías en la misma ciudad? Sería un absurdo social y un absurdo económico en todos los sentidos, porque si tú y yo somos vecinos de nuevo, como en la última alegoría, y tú y yo tenemos 2 proveedores diferentes, tú estás asumiendo lo que los trackers le llaman la pretensión del conocimiento. Tú no sabes si hay una innovación tecnológica que permita eso y haga que la competencia... En el momento no existe. Bueno, eso tú lo dices en el momento. Tú no sabes si existe o no existe, porque tú y yo no somos Dios. Porque, por ejemplo, en el momento no existe. Por ejemplo, eso no sabemos. Puede existir si nosotros sabemos. Te voy a poner un ejemplo. Ajá. En el 1970 había un jovencito en un garaje que se llamaba Steve Jobs y otro que se llamaba Bill Gates, y estaban desarrollando algo, y literalmente todas las personas que estaban en ese tiempo decían, no existe tal cosa. No va a existir un teléfono o algo como el internet o una computadora que pueda ser personalizada. Eso no existe. Sin embargo, estaba Steve Jobs en un garaje, un chamaquito, en el cual nadie se iba a imaginar que ese chamaquito en ese garaje iba a desarrollar la innovación que desarrolló, en lo cual tú y yo todos tenemos la tecnología que desarrollan en nuestros bolsillos. Tenemos necesidades perentorias y claras. Entonces, lo que te digo, por ejemplo, de hecho, es uno de lo que tú acabas de decir. Es una de las razones por la cual el Estado jamás debe fijar y controlar ningún tipo de precio.
porque es imposible determinar los precios precisamente porque del lado de la oferta siempre hay información nueva generada empresarialmente, siempre hay innovación y la única forma que el Estado pueda saber, eso es si tiene una camarita detrás de cada ser humano o controlado de la mente de cada ser humano del planeta completo, en cada esquina del Fernando, planeta. eso es si tú asumes que la economía Sí. y el mercado siempre llega a la mejor solución. Y se ha determinado que muchas veces lo que motiva el rendimiento económico no es necesariamente el mejor bien social, sino el mejor bien económico para el inversionista primario. Te voy a decir algo, no es el mercado no es perfecto precisamente porque los seres humanos no somos perfectos. Correcto. Pero y hay una separación de la sociedad a la compañía. Pero fíjate que Porque lo que tú estás diciendo que yo estoy diciendo no es lo que yo estoy diciendo. Yo no te estoy acusando. Fíjate lo que ha hecho cosas en la boca. Fíjate lo que ha pasado con Twitter. Ajá. Twitter, una compañía privada. Excelente ejemplo. Libre mercado. No, ahí es el primer problema. A tu propia red social si tú estás en desacuerdo con ella. Mira lo que pasó con Parler. Todo eso es dada por liderazgo corporativo, no tanto gubernamental, y mira hacia a qué punto llegamos. A un punto que llegamos, que yo entiendo que el resultado neto es positivo, que tú tienes al hombre más rico del mundo, que se empoderó de la compañía y ahora mismo está limpiando la casa. Mira, te voy a explicar por qué no hay libre mercado. ¿Por qué no hay libre mercado? Porque existe organismos internacionales que son estatales y paraestatales como el World Economic Forum que tienen amenazadas y con una presión tanto estatal como cultural, ambas, a este tipo de empresas y una cultura en contra de este tipo de empresas. Una cultura que no desarrolla el libre mercado, que viene impuesta de forma estatal, que el origen es el Estado, que se llama prácticamente y viene prácticamente de los ODS de la ONU, que paralelamente exactamente en el sector empresarial son los Environmental, Social, governance, exacto. Ahora, eso no es libre mercado, eso no es natural, eso viene directamente de una fuente coactiva de organismos internacionales estatales. Bueno, entonces, ¿por qué no es? ¿Por qué todas estas empresas Fernando, que están funcionando no como empresas privadas, están funcionando como brazos operativos de Papa Estado, del Estado? Y lo hacen precisamente porque desde el Estado, que no es mercado, se ha creado esta cultura y este rank en el cual si no siguen la línea progresista de izquierda de todos los ODS, de apoyar el socialismo, de apoyar el aborto, de apoyar el feminismo radical en las cuotas, de apoyar el ambientalismo alarmista, comunista, etcétera, de que hay que controlar las libertades y controlar lo que tú comes, la carne que tú comes, cuánto tú viajas, la energía que tú consumes y todo eso. Eso viene directamente de organismos internacionales que son estatales y que lo hacen no solamente mediante los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de la ONU, sino también mediante los Environmental Social Governance Rankings del World Economic Forum, que es la mano paralela de la ONU, como tú bien sabes. Entonces, esto no es libre mercado. No confundamos y demonicemos el mercado. Cuidado con demonizar el mercado. Yo no digo que es perfecto, pero hay que tener mucho cuidado con demonizar el mercado. Qué bueno que estamos hablando de la izquierda, porque ahora yo te quiero preguntar, ¿qué tú piensas que es tan malo de la izquierda? Porque si lo analizamos un punto empírico, ha surgido naturalmente. Sí. No, bueno, sí, continúa. Si algo no es natural, no puede surgir. Sí, continúa. Yo entiendo en qué sentido tú lo dices. Yo entiendo que vino de la mente de un ser humano, sí. Y ha surgido y ha sido un procedimiento que se ha desarrollado de una manera natural. No vino un alienígena, no vino algo fuera de lo común que inspiró a que esto sea una tendencia. Se desarrolló el ideario, pero se aplicó mediante el Estado. Es una tendencia que tú, por lo que me has hecho entender aquí, entiendo que se ha empoderado y que ha tomado control de muchos entes reguladores en el mundo entero, de gobiernos y de organismos multinacionales y ultranacionales para empezar a imponerse. Así, si la izquierda, entre comillas, ha tenido tanto éxito, ¿por qué es tan mala? El hecho de que algo tenga éxito no significa que sea malo. Eso es lo que se llama una falacia ad populum. El hecho de que muchas personas están de acuerdo con algo, por ejemplo, el aborto está legalizado en la mayoría de países del mundo, no quiere decir que sea bien. Antes, te voy a poner un buen ejemplo, antes la esclavitud del ser humano estaba legalizada en la mayoría de países del mundo, era la regla.
Y eso no significa que porque la esclavitud era lo que imperaba en el mundo era correcto. Es una falacia del populum. El bien de algo no es independiente a quién lo apoya o no lo apoya. El bien de algo está en base a la filosofía ética del estudio de deber en el mar, que tiene que ver con la acción y el fin de los medios y de la acción humana. Depende Entonces, a quién tú le preguntes. Porque si no, bajamos porque a también... Nietzsche, Bueno, desarrolla. si bajamos hacia donde Nietzsche, él dice que hay 3 estados Ujú, de la moralidad. Tú tienes el estado de Aristóteles, ujú, en donde la acción ujú. está correlacionada con el resultado. A la felicidad, correcto. A la felicidad, el resultado. La correcto. acción está correlacionada a la intención, Ujú, que es el kantiano, ujú, ujú, y tenemos el postmoderno, ujú. El kantiano es un poco más complejo que eso, pero continúa. una simplificación Sí, por brevedad. Sí. Y la acción está relacionada a la percepción. Tú estás diciendo algo que vamos a tener que durar 30 minutos. Vamos a querer meternos en este tema, porque ya estamos hablando de filosofía de moral pura, que es un tema muy buenísimo, pero es súper largo. Pero vamos a fundir aquí. Sí, pero Dale, avanzando la un última, punto. ajá, la última. Sí, porque queda poco tiempo, pero avanzando aquí con eso, la última, Ujú, con la moralidad postmoderna. ujú, Yo tengo que tomar la consideración de cómo tú lo vas a percibir. ujú, Porque ya yo, suponiendo que te conozco, suponiendo que sé qué tipo de respuesta esperar de ti, ujú. yo, aparte de la intención y aparte de la acción, tengo que ver cómo se va a percibir. Así, cuando entramos también a la libertad, Ujú. que ha tenido diferentes tendencias históricamente. Pero no te me salga la moral, porque yo quiero responder la moral. Sí, no me otra pregunta. Porque, estamos en la moralidad. Sí, Porque mira, porque después no vamos a responderla. sí, porque mira, tú puedes, Es una excelente el pregunta. gobierno te muchísimo puede la pregunta. garantizar 2 tipos de libertades y los mismos países han intentado solucionarlo con 2 respuestas totalmente diferentes. Y ahí es donde estamos entrando a la moralidad. Tú puedes estar libre para elegir o libre de elegir. Ujú. Yo, por lo que entiendo y por lo que veo, que voy a saltar un poco aquí, pero para quedarnos en la moralidad, la diferencia entre la izquierda y la nueva derecha es como llegamos a la conclusión de la libertad. Uno te quiere liberar de actuar y otro te quiere liberar para actuar. Son 2 tipos de libertad diferentes. Pero- Tú lo dijiste de otra forma, pero prácticamente la libertad para la izquierda no es libertad, es poder. Ellos confunden libertad por poder porque confunden el límite natural de la libertad, en donde tú eres libre mientras tú no agredes la libertad de los demás. Ellos dicen no. Ellos dicen, para que tú seas libre, tú tienes que agredir las libertades de los demás. Por ejemplo, decir que el ingreso, porque tú eres rico, el ingreso tuyo me lo tienes que dar a mí. Me lo tienes que dar a mí para yo tener más esto, más aquello, más bienes, más dinero, redistribución de la riqueza. Y eso es una agresión Sí, pero completamente. Si nos vamos, por ejemplo, en el feminismo, pero en el quédate en el feminismo, punto moral. déjame terminarlo. Cuando tú me haces la pregunta, bueno que yo termine la Sí, pero idea, porque quédate no nos en el quedamos punto en el moral. aire. Sí, nos quedamos en el aire. En el feminismo te dicen lo mismo, pero con las cuotas. Es decir, la libertad de la mujer es que nosotros literalmente vamos a prohibir que los hombres puedan competir en tal y este espacio es obligatoriamente mío y me lo va a dar a mí, en lo cual es una ridiculez porque es un insulto a la mujer y denigra a la mujer. Precisamente porque le dice que sin esa cuota, sin esa intervención y ayuda del Estado, ellas no pueden lograr lo que quieren lograr. Lo cual es una falacia completa porque ya aquí en la República Dominicana las mujeres ganan más que los hombres, un 6% más que los hombres, en ambas la economía formal e informal, la economía agregada. Y encima de esa tienen el 51% de los puestos gerenciales. Las mujeres en la República Dominicana son las que mandan en cuanto a gerencialmente hablando en las empresas en la República Dominicana. Entonces es un insulto decir que después que se ganaron todo eso por su propio mérito, esta gente venga, esta izquierda venga y esta feminista venga y le dicen, no, ustedes lo lograron por nuestras cuotas y lo hicimos por nuestra cuota y te quiten ese mérito. Entonces las mujeres tienen que tener mucho cuidado con eso. Y lo mismo pasa con Black Lives Matter en la lucha de raza y toda la lucha a la izquierda. Entonces, esa es la gran diferencia. Una es libertad real, que es la libertad natural del individuo, con el límite que te mencioné al principio. Por eso es muy importante entender los límites. Y otra es el poder que la izquierda te quiere quitar. Pero no te respondí a hay que diferenciar, primero, antes que nada, la diferencia entre moral y ética. Moral depende de unas costumbres y de unas tradiciones, como por ejemplo... Está la moral cristiana, que se basa en la religión cristiana, en lo que dice la Biblia cristiana. Está Ajá. la moral judía, está la moral musulmana y muchas otras diferentes morales. Ética es una que se cree que es universal, que no se basa en tradiciones, sino se basa en más en un contexto lógico, conociendo el llegar a la moral de una forma lógica, tomando en cuenta la naturaleza del ser humano, etcétera, etcétera. Entonces, bien, primero es que cada autor tiene muchas diferentes
concepción de moral, pero no significa que todos sean correctos. O sea, hay muchos que están equivocados. Hegel está súper equivocado. El mismo Kant parcialmente está correcto en un sentido, pero en otro se equivoca. ¿Y por qué tú dices eso? Porque mucha gente confunde, en el caso de Kant, mucha gente confunde que su moralidad era objetiva y no es correcto. Su moralidad no era objetiva, era subjetiva. Era objetiva solamente en el sentido de para esa persona. Voy a explicar. Kant decía que el ser humano tenía que ser un legislador moral y tener los mismos principios y las mismas consideraciones morales y las mismas reglas para todo el mundo. Es decir, se puede resumir como trata a los demás como tú quieres que te traten a ti. Sin embargo, él decía, y esta es la parte que mucha gente confunde porque no leen suficiente y no entienden lo suficiente el imperativo categórico kantiano y además lo den por arriba y cree que saben, no saben nada. Hay muchísima gente de la izquierda que no sabe nada de Kant y vive hablando de ellas en la boca de Kant. Pero lo que sucede es que realmente es subjetivo porque cada persona tiene su propia legislación moral y sus propios principios con los cuales quiere tratar a los demás. Es decir, Kant decía que cada persona tenía que tener unos principios generales con los cuales trataba a todo el mundo, unas reglas con las cuales trataba a todo el mundo. Por ejemplo, si decía que mentir es, que es un ejemplo que usa mucho con Kant, que mentir es absolutamente prohibido y no se permiten white lies, que no se permite como que Santa Claus existe, decirse a los niños que eso es inmoral porque es una mentira, entonces él no puede hacer lo mismo con otras personas. Es decir, tú tienes que tratar a todo el mundo igual. Pero si hay otra persona que no tiene esa moral, ojo, aquí la diferencia de Kant, que la gente no entiende. Si hay otra persona que tiene otra moral en la cual él tiene como principio general y tratar a todo el mundo, en que sí se permiten white lies, en que sí se permiten mentiritas para que la gente no se ofenda. Entonces, Kant decía que las dos coexistían y eso la gente no lo entiende. Pero bueno, nada más para dar un ejemplo. Lo que la moral realmente se determina es una combinación de varios autores. Y prácticamente, para mí, basado en lógica y en evidencia empírica y en límite de conocimiento y filosofía del lenguaje, quien mejor lo desarrolla es un clásico de los clásicos y que no lo torpece como hizo Kant de alguna forma, y mucho más como lo hizo el loco de Hegel, que es un bendito loco. Y es que la moral se determina cuando el fin es bueno y el medio del fin de la acción también es bueno. Ambos, el fin como la acción, tienen que ser buenos. Y solamente se puede justificar un medio malo, lograr un fin bueno con un medio malo, si las circunstancias, que es el tercer elemento de la acción humana que pone Tomás de Aquino en su suma teológica, si las circunstancias son tan graves, que el escenario completo se destruye. Por ejemplo, si tú matas a una persona que si tú pones para ponerte una casuita bien extrema, si no se mata a una persona, va a explotar una bomba nuclear que tiene dentro que va a destruir la humanidad. Es un ejemplo. Pero hay muchos otros ejemplos casuísticas que ponen en Harvard, que por ejemplo, si tú... En ese punto déjame empujarte un poco, y para continuar, que ya se nos está acabando el tiempo. Algo que quiero decir es que el individuo no está separado de la sociedad. Correcto. Tú, Fernando, y yo, Daniel, podemos ser un mar insular de pensamiento, conocimiento, moral y de toda conclusión, pero no estamos separados de cuando nosotros salgamos de este salón y estemos en la calle, nosotros estamos con todas las otras personas y podemos llegar a una Esa es la importancia del principio de no agresión. Esa es la importancia del principio de no agresión, del límite a la libertad, que es la naturaleza que no ha... y la lógica que nos ha dado esos límites. La sociedad es un consenso social, que es lo que determina la moralidad. Te voy a explicar por qué la teoría del contrato social es una falacia y es muy problemática. Consenso social. Bueno, ¿tú te estás basando en el contrato social o no? Pues explica lo que tú quieres decir con consenso social, porque depende de qué autores tú estás. Explícate. El consenso social es, para decirlo de una manera simple, para que no se nos vaya a acabar el tiempo, el acuerdo entre todos nosotros de lo que aceptamos como moral y cívico. Y por un buen ejemplo para aquí, la República Dominicana, es que la mejor manera de gobernancia es una república presidencial con 2 cámaras, con una separación de poderes. Eso es un consenso social, porque yo estoy seguro que hay gente que piensan y tienen la libertad de decirlo, de que eso no es la mejor manera
de gobernar este país. Ujú, Pero en ese caso la mayoría sí se impone. ujú. Y la mayoría no tiene el derecho de ser una tiranía contra la minoría, Correcto. pero el inverso tampoco. Y ahí es en donde está el balance. Y por eso te digo que la mayoría llega El a un consenso, consenso. yo sé para dónde tú vas. El consenso debe ser, Ajá. yo sé para dónde tú vas, precisamente estas libertades naturales, el derecho natural debe ser el consenso. Es decir, si tú te fijas, realmente cuando tú miras la filosofía libertaria que te expliqué sobre la libertad, el límite natural de la libertad, coincide con la filosofía conservadora, y por eso en la nueva derecha se junta los libertarios y los conservadores, coincide con esa acumulación de conocimiento que se produjo por la interacción social y la cooperación social del orden espontáneo de la acción humana libre de todos los seres humanos, que Ajá. incluye el mercado, pero es más amplio que el mercado, o sea, en cuestiones que también el mercado. Y en el cual se desarrollaron cuestiones como la propiedad privada de la familia, el lenguaje, que no salió del Estado, salió por la interacción de los seres humanos libres, las leyes naturales y los códigos civiles y los códigos de comercio no se desarrollaron mediante el Estado, no fue el Estado que dijo, esto es lo que va, eso se desarrolló mediante las costumbres y precisamente esas tradiciones de el mercado, pero más amplio que el mercado, de la acción humana libre de forma espontánea. Y después fue que vino el Estado y los recopiló, empezando por Justiniano. Justiniano fue que creó toda esa costumbre y dijo que el contrato debe ser... El que la codificó, tú quieres decir. Él simplemente cogió la costumbre que ya existía y la escribió. Ajá. Igual como pasó con los que escribieron los códigos napoleónicos, que realmente vino de toda esa tradición romana, etcétera, etcétera. Eso se desarrolló con los seres humanos libres, con los privados. No fue mediante la planificación estatal de un burócrata del Estado. Entonces, para responder tu pregunta, el consenso es precisamente aquel que se desarrolló naturalmente, que coincide con el libertarismo, que coincide con la libertad natural bajo los límites naturales de la libertad, que es una libertad plena mientras tú no le puedas hacer daño a los demás, mientras tú no dejas que el otro se muera en ética de emergencia y mientras también desarrolle lo que el Estado no puede hacer por su imposibilidad tecnológica todavía no ha tenido. Lo que el mercado no puede hacer por su Eso que tú dijiste, hay una frase que me acabo de recordar, no me recuerdo quién la dijo, pero la gente no vive en países, sino en idiomas. Porque uno puede mudarse aquí a México, a Chile, a España, y vamos a estar hablando el mismo idioma. Correcto. Y aunque no hablemos el mismo idioma, como... La hispanidad. Aparte de la hispanidad, sino que todos tenemos y vivimos la experiencia humana. Así es. Todos llegamos a conclusiones y a pensamientos y nos caemos y nos equivocamos. Y mira, te quiero dar muchísimo las gracias por esta súper interesante conversación. Y gracias por esas preguntas. Me diste la oportunidad de hablar profundamente de moralidad, que lo he hablado 2 o 3 veces, pero tal vez profundizo mucho más la cuenta, que no tengo la oportunidad porque normalmente es sobre política. A mí me encantaría tener la oportunidad en algunos programas de hablar cosas más allá que la política, que son más profundas y muy interesantes. Pero te agradezco por eso y también por destruir los mitos de la falla de mercado y de los monopolios que creo que muy pocas veces lo he podido tocar. Sí, te agradezco esa oportunidad. Me encanta las preguntas difíciles y me encanta venir aquí porque tú hiciste preguntas difíciles. Mira, y si tú puedes debatir para atrás, eso me fascina. No, y mira, aquí llegamos a la mitad del cuestionario, así vamos a tener que coordinar otra reunión para otro día. Te quiero dar muchísimo las gracias, Fernando, por esto, por venir por aquí. Gracias.